recibir, de atender, Padre, y de estar alertas, Padre, a cualquier cosa que nosotros entendamos por tu palabra que es necesario atender. Te rogamos, Papito, que nos abras nuestro entendimiento, que quites todo estorbo, Señor, y que hoy podamos fluir con libertad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Como verá, hoy sí batallé, le puse el nombre hasta que le mandé el post ahí en el grupo. Y todavía creo que no le logré poner el nombre como era, pero es una lucha, porque aunque yo sé qué es lo que quiero hablar, qué es lo que, hasta dónde quiero llegar, no sé por qué me cuesta como amarrar el ponerle el nombre, ¿verdad? Porque usted sabe que el nombre, no solo de los temas, ¿verdad?, sino que el nombre nuestro encierra muchas cosas. Tiene marcada también una parte de la identidad que Dios nos puso, ¿verdad? Porque a él se le ocurrió que estaba bien bonito, ¿verdad?, que se oía bien coquetón, y dijo, este nombre de Luzbel se oye bonito, ¿verdad?, así le vamos a poner, ¿verdad? Porque sí, yo conocí una bebita que le habían puesto Atalía, porque leyó en la Biblia que ahí estaba y dijo, pero no se puso a leer qué era lo que hacía Atalía, ¿verdad? Entonces, así es que el nombre tiene mucho que ver, ¿verdad? Ay, hermanos, qué calor el que está, hoy se está haciendo calor. Bueno, entonces yo le ponía aquí esta imagen que me gustó mucho, porque sí le quiero hablar del pacto de Dios, pero también le quiero hablar de las consecuencias de nosotros de no atender algunas cosas que el Señor nos habla, ¿verdad?, en su palabra. Entonces, para que entremos rapidito, vamos a ir aquí. Éxodo 6, del 2 al 4. Y continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y como usted ve aquí, ¿verdad?, aquí le está hablando el Señor, le está hablando Dios a Moisés, y le está diciendo que él desde Abraham ya sabía dónde lo iba a llevar, ya sabía que lo llevaba para la tierra de Canaán, ya les había hablado a ellos, ¿verdad?, sobre el plan que él tenía para ellos. Y entonces le está diciendo, ¿verdad?, yo me recuerdo de ese pacto que hice con ellos también, aunque no me presenté en mi nombre, dice, ¿verdad?, en el nombre que me estoy presentando contigo. Ellos me vieron de otra manera. Anoche estábamos platicando con los hermanos aquí en Doctrina, ¿verdad?, cuando se habla de Melquisedec, que cuando se presenta a Abraham como Melquisedec, no se presenta como Dios, ¿verdad?, sino que se presenta como el rey de Salem. Pero cuando nosotros vemos en Hebreos 7, creo que estaba Hebreos 7, ahí explica quién es Melquisedec. Y dice Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, era Cristo, ¿verdad? Se le había manifestado de esa manera, y por eso es que cuando él lo ve, él le reconoce la autoridad que había él y diezma. Por eso es que cuando alguien le dice a uno, yo no diezmo, yo no doy mi diezmo en las iglesias, yo doy mi diezmo a los pobres. Entonces está reconociendo como cobertura a los pobres, ¿verdad? Por eso es que el diezmo no puede ser para otra cosa, ¿verdad?, sino que se trae a la casa del Señor donde usted reconoce cobertura y autoridad, amén. Entonces, aquí le voy a hacer la historia, ¿verdad? Se la voy a tratar de resumir, aunque hemos estado hablando de eso. A mí cómo me impresiona, porque todo el trayecto, desde que ellos salen de Egipto hasta que están en Canaán, todo tiene una enseñanza, desde la cosa más pequeñita hasta cuando uno lo ve así por encima, ¿verdad?, de una forma macro, ¿verdad?, ver todo lo que ellos pasaron, por dónde pasaron, cuánto tiempo usaron, todo tiene una enseñanza para nosotros. Pero fíjese que aquí le está hablando a Moisés, dice la palabra. Pero cuando salen de Egipto, ¿verdad?, cruzan el desierto, que ya lo platicamos la vez pasada, ellos llegan a Canaán. ¿Se acuerda, verdad, que hablamos que cruzan el Mar Rojo, el Jordán, el río Jordán, y entran a Canaán?
y empiezan a tener unas victorias bien, bien impresionantes, ¿verdad? Bueno, la primera que es Jericó, ¿verdad? Que ya platicamos, y luego en Jai, donde aunque el Señor les dio victoria ya por la segunda vez, ¿verdad? La primera vez son derrotados. Y entonces ellos se empiezan a levantar como un pueblo guerrero. Primero eran un pueblo de esclavos que Dios saca en formación como que fueran militares, los saca sin ser preparados para la guerra, pero en el trayecto los forma. Y cuando ellos entran a Canaán, ellos ya son un pueblo guerrero. Claro que no como los de los demás pueblos. Ellos sabían guerrear en la estrategia de Dios. Ahí ellos funcionaban lindo. Cuando ellos querían hacer las cosas como los demás pueblos, les iba re mal, ¿verdad? Pero entonces empezamos a ver que ellos se empiezan a levantar poderosamente. Y entonces dice que cuando los pueblos que estaban ahí empezaron a escuchar quiénes eran los que venían, que ya habían derrotado a Jericó, que era una ciudad amurallada, que no la podía penetrar ninguno a menos que hubiera sido por un milagro, ¿verdad? Y más que las murallas se cayeron, ¿verdad? Y después dicen, y vencieron también a los de Jai. Y entonces dice que ellos se agruparon y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Estos vienen, o sea, ellos traen algo que nosotros no lo manejamos, ¿verdad? Y era el poder de Dios. Ellos se están moviendo de una manera sobrenatural y están conquistando. Y dicen que Dios les dijo, el Dios que los hizo vencer en esos pueblos, les dijo que llegaran a esta tierra y que eliminaran a todos. O sea, que ya nos fuimos horribles nosotros, ¿verdad? Y entonces empiezan a planear cómo hacer para vencerlos. No de forma confrontativa, no para pelearse con ellos, porque ya vieron que ahí no van a vencer. Y entonces se le presentan disfrazados. Entonces dice que llegan delante de Josué y delante de los ancianos, pero llegan, dice, con sus ropas rotas, con pan mohoso, con odres quebrados, con sus sandalias gastadas. Y entonces llegan y le dicen, mira Josué, nosotros sabemos que ustedes son un pueblo poderoso, ¿verdad? Y nosotros venimos de unas tierras lejanas. Y él todavía les dice, ¿son de tierras lejanas ustedes? No vaya a ser que sean de aquí nomás y me estén mintiendo, ¿verdad? Como mienten algunos, ¿verdad? No, les dicen ellos, sí, venimos de unas tierras lejanas y cuando salimos de allá nuestro pan era fresco. Y mira, ya está viejo y mohoso, ¿verdad? Traíamos nuestras alforjas nuevecitas y mira, ya están hasta rotas de tanto. Nuestra ropa era nueva, ¿verdad? La pedimos en no sé dónde, en Temu, en no sé dónde, y mira, ya la traemos toda rota. Y dice que les dicen, por favor, pacta con nosotros que no nos vas a destruir. Y entonces a mí me impresiona porque la palabra cuando habla del Señor dice, y Él vendrá y gobernará, y dice, y no se dejará guiar ni por lo que ven sus ojos, ni lo que escuchan sus oídos. Porque lo que nos traiciona a nosotros, hermano, y lo dicen, ¿verdad? Cuando uno va a una entrevista de trabajo, ¿verdad? La presentación, porque la primera impresión es lo que cuenta. Entonces va uno emperifollado, ¿verdad? Y no sabe uno ni qué copete hacerse para que se mire uno así importante, le den el trabajo, porque la imagen transmite cosas, tiene la capacidad de cambiarnos a nosotros el concepto. Yo recuerdo que yo conocí a una hermana que desde que yo la vi, a mí me dio la impresión de que ella tenía un trabajo ejecutivo, a pesar de que era una señora mayor. Y dije, esa señora haber trabajado en alguna empresa, no sé por qué me dio esa impresión. Y luego platicando con ella, mis hermanas y yo no terminé ni la primaria. Y me empezó a contar su vida, claro, una mujer muy inteligente y muy esforzada. Pero le decía yo, y ella con un complejo por eso, ¿verdad? Porque me decía, es que toda la vida me he sentido como menospreciada por eso, ¿verdad? Y le decía, hermana, si usted supiera lo que yo pensé la primera vez que la vi, ¿verdad? Para mí que usted era gerente de alguna empresa, y se empezó a reír. Al principio pensó que yo la estaba como cotorreando, ¿verdad? Pero le digo, no, hermana, de verdad. Donde yo la vi, yo me pareció, dije, qué elegante esa señora, de plano de ser gerente, ¿verdad? Saber de dónde, ¿verdad? Y entonces a ellos les pasó lo mismo. Y entonces usted ve ahí, ¿verdad? Ve a Josué y a todos viéndolos, ¿verdad? Sí, tratando de juzgarlos, pero por lo que están viendo.
Y eso en realidad nos engaña tantas veces. Yo no sé cuántas veces usted se ha llevado la decepción de que usted vio a alguien bien calladito, bien tranquilo y dijo, ay, no mata una mosca, ¿verdad? Y que resultó peor que todos los demás, ¿verdad? Porque uno juzga conforme lo que uno ve y uno se acostumbra porque es lo natural. Pero nosotros que estamos en el Señor tenemos que aprender a discernir, a ver más allá de lo que se ve y a escuchar más allá de lo que nos están diciendo nada más. Y entonces yo le quiero leer qué pasó aquí, ¿verdad? Y esto está en Josué 9, 14 al 16. Dice, y los hombres de Israel tomaron de sus propias provisiones para darles a ellos, ¿verdad? Porque como los vieron tan pobrecitos. Pero mira, a mí me impresiona esto porque dice, y no pidieron el consejo del Señor. Y en el 15 dice, Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho el pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Ellos no se dieron cuenta que les estaban dando el derecho a los que tenían que sacar de esa tierra, ¿verdad? Por parte que ya el Señor les había dado la orden y ellos, no, pero sí, ay, sí, como se ven, ¿verdad? No, démosles chance, que se queden. Y entonces dice que se enoja Josué, pero ya había pactado. Fíjese que ellos tenían ¿cómo decirle? La respuesta de Dios bien clara. No es como nosotros que tenemos que discernir. La forma en que Dios nos habla a cada uno, en primer lugar, es diferente. Yo no sé cómo le habla el Señor a usted, pero cuando mi esposo me dice cómo le habla el Señor a él, digo, ay, si el Señor me hubiera hablado a mí, si yo no hubiera entendido que era Dios, ¿verdad? Pero yo sé cómo me habla a mí. Y así, cada quien tenemos nuestra forma en la que Dios, conociendo nuestra naturaleza, nuestro carácter tal vez, ¿verdad? Nuestra personalidad nos habla. Pero ellos sí tenían cómo consultar a Dios. Inclusive cuando van y el Señor les dice, porque confiaste en tus fuerzas. No era así que lo tenías que hacer. Además, aquí hay pecado, por eso no vencieron. Y entonces, que es otra cosa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros queremos derrotar algo, ¿verdad? Si hay algo muy que se nos está levantando ahí, que ya el Señor nos dijo que nos lo iba a dar y no se da, ¿no será que no nos lo dan porque estamos en pecado? ¿Hay algún pecado ahí oculto? Porque en el caso de ellos ese fue, ¿se acuerda que le conté que pasó con Acán, verdad? Que él tomó los lingotes de oro y el manto y él dijo, ay, no, esto no, un poquito así de todo el tesoro y además lo van a quemar, ¿verdad? No, hombre, me quedo con algo, saco ganancia, dijo él. Y entonces lo sacan, los apedrean y los queman, ¿verdad? A él y a su familia. Y entonces yo quiero mostrarle qué es la diferencia entre una promesa y un pacto, porque a veces nosotros lo confundimos. Entonces yo le quiero poner aquí, ¿verdad? Dice, la diferencia principal es que una promesa es una declaración unilateral de intención de una persona para hacer algo. Es como cuando usted se propone, después de la proclama, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a aprender inglés, este año, yo no sé qué se ha propuesto, ¿verdad? Pero usted hace la promesa, este año tal cosa. Esa es una promesa. Usted la hizo solito, sin que nadie le estuviera diciendo que lo hiciera. Usted toma la iniciativa de decir, yo voy a hacer esta promesa, yo me voy a prometer a mí, le voy a prometer a Dios, le prometo a mi familia, no sé a quién, ¿verdad? Pero es algo que hace usted mismo. Pero un pacto no es así, dice, mientras que un pacto es un acuerdo formal entre 2 o más partes que establece compromisos recíprocos, a menudo con consecuencias si no se cumple. Los pactos pueden implicar un intercambio de personas o un vínculo de parentesco, y en un contexto religioso puede ser un acuerdo establecido por Dios con provisiones y señales. Y entonces, a esto es a lo que yo quiero que le pongamos atención, porque dice que un pacto es entre 2, mínimo, ¿verdad? Entre 2. Yo voy a hacer tal cosa y tú vas a hacer tal cosa. Entonces, juntos vamos a hacer esto y esto. Si tú no cumples, por ejemplo, algo así como un contrato, ¿verdad? Cuando uno renta o cuando usted contrata un auto, usted renta un auto, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿verdad? Nosotros le damos el auto, usted lo va a conducir, usted nos paga, pero si el auto regresa con un vidrio quebrado o algo así, ¿verdad?
y empiezan a llegar a un acuerdo de qué van a hacer en caso de que algo no se cumpla, en caso de que algo no camine bien. Y entonces, esto se les fue el hilo, ya se creían ellos tan independientes de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que jamás podemos hacer nosotros, creer que nosotros podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, porque siempre van a haber consecuencias. Siempre van a haber consecuencias, buenas y malas, pero si son consecuencias malas a causa de algo que tú obedeciste al Señor, tienes el respaldo de Dios. Pero si tú tomas una decisión en la que las consecuencias son malas porque tú la tomaste mal, las consecuencias igual te van a venir, pero ahí no va a estar el Señor. Y entonces ahí es donde uno batalla, porque no es lo mismo pasar un desierto con el Señor, ¿verdad?, a pasarlo uno solito. Y entonces yo le ponía aquí, ¿verdad?, Josué 9:18, dice: los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Cuando nosotros hablamos de la familia, ¿verdad?, a los que se les da la responsabilidad de tomar ciertas decisiones es a los papás. Y entonces ahí les tenemos que hablar primero a los papás, ¿verdad? ¿Qué decisiones estás tomando sin haberle consultado al Señor? ¿Qué pacto hiciste sin haberle consultado al Señor? ¿Verdad? En el caso de los que se vuelven a casar, ¿verdad? Se divorciaron por X o Y situación y se vuelven a casar. Yo recuerdo haber visto el caso, yo no sé si fue en Guatemala, si fue aquí, ya no recuerdo bien la noticia, pero era una joven, porque era jovencita, pero ya tenía sus 2 niños y vivía con su mamá. Y por el Face conoce a un malandro, porque no le puede hacer otra cosa, y el tipo estaba en la cárcel y hace amistad con él y se enamoran. Y entonces él le dice: bueno, yo salgo en 6 meses, bueno, en 6 meses nos casamos. Sale él, se casan y se lo lleva a la casa donde estaba su mamá y sus hijos. Y ella se iba a trabajar. Y la noticia terrible era que él había matado a la señora y había matado a los niños cuando ella no estaba. Entonces yo decía: ¿qué cosa más terrible? O sea, uno dice: pero qué locura, ¿qué pasó ahí? Y entonces, ¿qué decisión más tremenda la que ella tomó? Aunque todos veíamos las banderas rojas, ¿verdad?, las red flags, todos las veíamos, pero ella no las vio. Porque miren, ver para el otro lado, ver para los demás es bien fácil, ¿verdad? Verse a uno mismo es bien complicado, porque uno se tiene bastante misericordia, ¿verdad? Uno siempre se justifica, ¿verdad? No es que tal cosa porque tal cosa, no es que yo porque pobrecito, ¿verdad?, tal cosa. Y entonces a ella eso le pasó y le jugó en contra. Y ella toma una decisión tan loca como hacer un juramento con alguien, se compromete con alguien que no debía haber sido y lo lleva a su casa. Y uno dice: qué terribles las consecuencias, porque no solo vinieron sobre ella, claro que ahora vive con ese cargo de conciencia. Yo no sé cómo vivirá esa mujer. Ya se imagina usted perder a la mamá y a los hijos. Ha de ser una cosa terrible, ¿verdad? Pero es la consecuencia de haber tomado una decisión a lo loco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces las decisiones que generalmente como padres vamos a tomar traen consecuencias sobre los hijos. Yo veo a Dios pactando con Abraham, pero la promesa no era solo para él, era para toda su descendencia. Todo lo que el Señor le estaba hablando, yo estoy haciendo un pacto contigo, pero esto va a impactar a toda tu descendencia, a todos tus hijos, toda tu familia va a ser impactada por lo que estamos decidiendo en este momento, porque yo te estoy proponiendo algo y si tú aceptas, tú sales de este lugar y empiezas a caminar en pos de mí. Y entonces yo le quiero mostrar acá, me quiero ir rápido porque no llego al punto, dice Josué 9:24, dice: y ellos respondieron a Josué y dijeron, porque Josué se enoja y les dice: ¿cómo me dijeron ustedes que eran de tierras lejanas y viven aquí nomás, por el Chacamax? No sé, ¿verdad?, por dónde. Y me engañaron, dice, y los maldice, dice: malditos seráis y siempre serán los que acarrean el agua para la casa del Señor y los que hacen no sé qué otra cosa. Les deja una tarea ahí. Y en el 24 dice: y ellos respondieron a Josué y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros
y hemos hecho esto. Entonces cada vez que uno dice, que uno ve estas cosas, dice uno, ay, qué tremendo, ¿verdad? Porque les perdonan la vida a los que tenían que eliminar. Y el problema es que cuando uno ve cómo era que ellos vivían, entonces yo le quiero poner aquí por qué ellos eran, por qué Dios les había dicho que los eliminaran, por qué Dios les había dicho, échenlos, sáquenlos, o los que se quieran ir, que se vayan, ¿verdad? Y los que se pongan oposición a eso los van a tener que destruir, pero no quiero que convivan con ellos. Ellos tenían costumbres terribles, y una de las cosas que ellos practicaban era el culto a Moloc. Yo traté de buscar una imagen así que fuera lo más clara posible, pero que no fuera así muy, muy fea, ¿verdad? Porque si es una imagen fea, es la imagen de un hombre con cara de toro, ¿verdad? Y ustedes ven ahí que yo no sé si logran alcanzar a ver, pero hay instrumentos, hay unos que están gritando, unas trompetas, hay otros que están tocando tambores y están ahí, y alguien está, y el que era el sacerdote, ¿verdad?, está entregando en los brazos del ídolo ese, le está entregando un niño. Y entonces eran de las cosas que Dios aborrecía. Ellos desde hacía mucho tiempo tenían este tipo de costumbres. Por eso Dios le habla a Abraham y le dice, porque voy a sacarlos a ellos, porque hacen cosas malas. Inclusive en Levítico, desde antes que ellos llegaran, Dios les empieza a decir las cosas que ellos tienen que aprender como pueblo a dejar de hacer o a no adoptarlas, porque les dice, ustedes son pueblo santo, son pueblo mío, real sacerdocio. Y entonces yo veo una lista en Levítico 18 que Dios les hace, y nuestras Biblias, no sé qué dice de título en su Biblia en Levítico 18, pero en la mayoría de Biblias dice la lista de las, es que se me fue ahorita la palabra, como lo que el Señor quiere que ellos guarden con respecto a la sexualidad. ¿Alguien tiene ahí por ahí su Biblia? ¿Qué es lo que dice? Leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. ¿Alguien dice algo distinto el título de Levítico 18? No trajeron Biblia, hermanos. Ustedes solo se va el pastor y se da vacaciones de no traer ni Biblia, ¿verdad? No traiga su Biblia. Sí, alguno que tenga actos de inmoralidad prohibidos. Y entonces Dios les da, fíjese pues, la lista, cuando usted lee toda la lista tiene que ver con eso, con inmoralidad sexual, con pecados sexuales, con cosas y aberraciones que Dios dice, tal y tal cosa no harás. Y dentro de estas pone esto. Y dice Levítico 18:21, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y entonces dice uno, pero ¿qué tiene que ver, verdad? Si aquellas eran inmoralidades sexuales, ¿por qué pone dentro de esta lista a esto, verdad, tan grotesco? Yo sé que a ninguno se le ocurriría jamás en la vida hacer semejante cosa. Cuando uno ve en qué consistía lo que ellos hacían, era que ese era un ídolo de metal y abajo le ponían fuego, por eso usted ve que tiene fuego en la parte de abajo. Algunos dicen que se los ponían en las manos a los niños vivos, recién nacidos, se los ponían en las manos y todo esa estructura al calentarse se ponía al rojo vivo y quemaba al bebé. Entonces los gritos y la bulla que hacían ellos con la música era para que no se escucharan los llantos del niño. Y hay otra que dice que lo que tenía en su vientre era como un horno. Y entonces calentaban abajo al ídolo, metían al niño en el vientre y cuando eso se calentaba lo cocinaba, se moría ahí. Y mientras los gritos del niño hacían que salieran por la boca del animal para que se oyera como un mugido, como que el animal estaba haciendo el ruido que hace un toro, ¿verdad? Y ese era el culto que ellos hacían. O sea, era una cosa que dice uno, qué barbarie, ¿verdad? Era una cosa con sus propios hijos. Tomaban a sus propios hijos.
Y entonces, muchas veces cuando uno ve ese tipo de cosas, dice uno, vaya que allá no se hace, ¿verdad? Bendito Dios que esa gente ya no practica ese tipo de cosas. Piensa uno, ¿verdad? Yo no, hasta aquí no lo comprobé, ¿verdad? Pero en Guatemala decían que había un lugar donde habían encontrado uno de esos. Imagínese usted qué hacía desde aquí, ¿verdad? Se suponía que era de una cultura lejana, de dónde habían unido ellos ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí le voy a averiguar, otro día le cuento. Si el domingo no viene el pastor, le cuento. Para ver si así quiere venir, ¿verdad? Entonces vamos a pasar aquí, dice Deuteronomio 9, 5 al 6, dice: no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te está dando buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Cardíaco, ¿verdad? Porque le está diciendo, no creas que por bueno yo te estoy dando este lugar. Te lo estoy dando porque ellos son peores que ustedes. Tienen estas y estas y estas costumbres y por eso yo les voy a quitar la tierra y se las voy a dar a ustedes. Y que, por cierto, hasta se puede aplicar para esta época, ¿verdad? Cuando uno habla del problema con Israel, ¿verdad? Y tanta cosa, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno entiende por qué el Señor actúa de cierta manera. Porque dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo 24, 1 y 2 dice, Salmo de David, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. O sea que cuando alguien empieza a hablar, ¿verdad? Lo voy a tener que decir, ¿verdad? Pero de repente, no, que los pueblos originarios, nosotros estábamos aquí primero. Sí, pero es que la tierra no es de nadie. Aquí dice que la tierra es de Jehová y Él la da a quien Él quiere. Y a veces tiene que expulsar pueblos que son grotescos y no se la da a otros que sean buenos. Pero dice, están peores estos que los que van a conquistar, ¿verdad? Inclusive, yo no sé si usted sabía, pero entre las crónicas que están cuando conquistan nuestras tierras, ¿verdad? Dice que entra Hernán Cortés y se espantó de encontrar al sacerdote bañado en sangre de los sacrificios humanos que ellos daban. Entonces dice uno que eran gruesos, ¿verdad? No eran cualquier cosa. Y cuando usted ve, así como nosotros nos tocó estudiar mucha historia, ¿verdad? De México, nos tuvimos que aprender muchas cosas y encontramos unas cosas impresionantes. Los mexicas, ellos no fue que de ahí brotaron, ¿verdad? Ellos dicen que venían de otro lugar, que ellos le llamaban Aztlán. Y vienen y conquistan a los pueblos que están ahí y toman su tierra y los sojuzgan, porque ellos eran guerreros y eran sádicos. Y la gente que vivía ahí no tenía esas costumbres. Y entonces ellos los dominan. Por eso es que, ya estoy dando historia, ¿verdad? Por eso cuando vienen los españoles, los pueblos de alrededor, porque los españoles eran solo 400, y ellos eran una cantidad impresionante de guerreros, no de cualquiera, de guerreros. Pero todos los pueblos alrededor se unen a los españoles para vencerlos, porque estos ya los tenían hasta el copete, ¿verdad? De que mataban a su gente, pedían doncellas para sacarles el corazón, les quitaban sus tierras, les hacían cosas malas. Y entonces cada vez que uno empieza a ver cómo es la historia, ¿verdad? Cómo van, uno se va dando cuenta que cuando alguien dice, ¿verdad? No es que esta tierra le pertenece a tal pueblo porque ellos son de aquí, ellos sí nacieron aquí. Entonces dice uno como hijo de Dios ya no puede decir eso. Uno lo que tiene que decir es, el que tiene la tierra ahorita es responsable delante de Dios. Dice la palabra, aún en Apocalipsis, cuando ya está hablando el Señor, dice, porque viene el día en el que el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. O sea que los que están saqueando y haciendo cosas malas con la tierra van a dar cuenta delante de Dios. Y dice, los voy a destruir. No dice cualquier cosa, ¿verdad? Dice, los voy a destruir. Y entonces, yo le quería dejar esto claro, porque tal vez va a decir usted, es que la hermana a saber qué comió hoy, ¿verdad? Comió habanero, por eso viene así medio. Pero no, se los tengo que decir porque nosotros, miren, más nosotros que vivimos en un lugar
donde ese tipo de cosas sí se dan, ¿verdad? Es como algo cultural, la gente lo maneja mucho. Y entonces, gracias hermano, nosotros tenemos que tener nuestro concepto, tenemos que tener criterio cuando nosotros hablamos de ciertas cosas. Como hijos de Dios, nosotros ya no podemos repetir lo que se repite afuera. Como hijos de Dios tenemos que tener criterio, ¿verdad? Cuando alguien dice, no, aquí solo nosotros, dice uno, no puede ser así. Pues hay que ver, ¿verdad?, qué trato tiene el Señor con ellos en primer lugar, ¿verdad? Pero hay cosas que uno no las puede tomar así literales, sino que tiene que saber. Y entonces, por eso le platico estas cosas antes de entrar realmente a donde yo quiero. Que ya voy media hora, ahorita voy, no se preocupe, vamos rápido. Dice, ¿cómo entregar un hijo a Moloc? Porque en este tiempo usted ya no ve ese tipo de cosas, bendito sea Dios, ¿verdad? Así de literales. Pero como nosotros ya aprendimos, ¿verdad?, que todo lo que ellos pasaron es sombra y figura para nosotros, deberíamos de ver qué cosas, porque el Señor lo puso en primer lugar en una lista donde está hablando de inmoralidad sexual. ¿Y por qué está puesto, ¿verdad?, como una prohibición que nosotros tenemos que atender? Entonces, en primer lugar, ¿verdad?, yo creo que eso ya lo vio usted, que es haciendo pactos sin haber consultado a Dios, solo por sentimientos o emociones. Aquí está con los solteros, ¿verdad? Ahorita dijeron, ay, qué bueno, denles a mis papás, hermana, denles duro, ¿verdad? Porque ellos son los que toman decisiones. Pero cuando hablamos de pacto, no hablamos necesariamente que yo le diga a la hermana, vamos a hacer un pacto, usted me va a vender tal cosa. No necesariamente tiene que ser así. Hay pactos que se hacen que uno ni cuenta se dio que hizo pactos, y a veces sí. Yo recuerdo unas niñas que me contaban que ellas en su locura, ¿verdad?, estaban adolescentes, tenían como 12 años, se les ocurrió la brillante idea de cortarse y juntar sus sangres, de que siempre iban a ser amigas, ¿verdad? Y que para ellas era chistoso, ¿verdad? Pero, híjoles, fue una de cosas y les pasaban cosas bien, bueno, a una, porque la otra no sé ni qué se hizo, a una, y era la que permanecía, pero siempre estaba con ellos, hasta que un día, ya en una administración, mamita, revisa bien que aquí hay algo, pero yo no sé, te lo tiene que mostrar el Señor a ti, ¿verdad? Mira qué es, ¿verdad? Pensá. Y regresó ya me acordé, es que fíjate que, yo no sé si esto tenga que ver, pero yo hice esto, ¿verdad? Yo pacté con la muchacha. Por fin que bueno, ahí se dio otra cosa, ¿verdad? Pero decía uno, ¿qué cosa tan tonta? ¿Cómo se le ocurrió, verdad? Hay unos que dicen, no lo hagamos con sangre porque me da miedo cortarme, hagámoslo con saliva. Hagámoslo con saliva. Ay, Señor Dios, ¿verdad? Pero esos son los más X, ¿verdad? Pero si hablamos de los muchachos, ¿verdad? Cuando están enamorados, nunca te voy a olvidar, siempre vas a ser el amor de mi vida, es que como tú no hay nadie, jamás voy a conocer a alguien como tú. Hay frases que se oyen tal vez bonitas para otros cursi, pero que cuando están en la emoción lo dicen. Mire, parece chiste, pero yo sí he conocido gente ya casados de 30, tantos años ahí, no sé, casados, y tienen unos problemas serios, y cuando uno empieza a investigar, resulta que el señor, el hermano, le dijo algo así a la chica, a su amor de verano, su primer amor, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Vas a ser la única en mi vida, después de ti no voy a amar a nadie más, ni un montón de tonterías, ¿verdad? Y se llevó una pulsera, y lo chistoso era que la cargaba en la billetera. 30 años después. Bueno, 30 años de casado, yo no sé cuántos tenía, imagínense unos 45 años, ¿verdad? Que había, la dice uno, no hombre. Y en muchas ocasiones uno ve problemas así, que alguien está atado a alguien del pasado, ¿verdad? Se ató con sus labios, ese es con los labios, pero también cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad?
Esas también son pactos. Y esos pactos hay que romperlos. No puedes quedarte tú, bueno, nadie se dio cuenta, nadie sabe y entonces no hay problema. No, eso hay que presentarlo. En primer lugar, yo sé que la administración es humillante, pero eso es lo que tú tienes que llegar a hacer. Señor, yo te presento, aquí está mi pecado, ¿verdad? Esto fue lo que pasó, aquí está, ¿ve? Y entonces llega el Señor, lo toma, lo limpia. ¿Y qué dice que hace con nuestros pecados y nuestras iniquidades? Las arroja a la mar, ¿verdad? Y cantamos, ¿quién es como tú, Señor, que perdonas la iniquidad y te olvidas del pecado de todo aquel que se arrepiente, ¿verdad? Y se va a volver a compadecer de nosotros. Y entonces aplasta nuestras iniquidades y las arroja. Nunca más tiene memoria él de eso. O sea que el propósito no es que te humilles para que todos, mírenla. No, el propósito es que tú te humilles para que el Señor tome ese pecado, esa iniquidad y la lance y rompa todo pacto que te esté atando, que te esté ligando, ¿verdad? Yo les digo a veces, nos regalan cosas o algo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, todo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, por cualquier cosa que, ¿verdad? No es que yo desconfíe, ¿verdad? Pero más vale la venir que preventar, dijo el Chapulín Colorado, ¿verdad? Es que aquí mejor oramos por todo. Gracias porque usaste al hermano para que nos diera esto, pero oramos, bendecimos. Y esa tiene que ser una costumbre y una práctica que uno tiene que tener aquí también constantemente, ¿verdad? Pero son pactos que uno no se da cuenta que llevan, ¿cómo se dice? Que van a afectar también a mi familia. Porque imagínense, ese matrimonio tenía 30 años de casado. Ya los muchachos estaban grandes, ya algunos ya ni vivían con ellos. Pero ya todos sabían que ellos vivían en un pleito continuo y no se habían dado cuenta que era por eso. Y entonces decía él, pero yo ni me acordaba, o sea, yo ya ni, sí, pero ahí estaba, ¿verdad? Entonces son cosas que uno tiene que empezar a examinar. ¿Qué hay? ¿Qué he dicho, verdad? ¿Con quién se me ocurrió semejante tontería, ya sea de palabra o de qué, verdad? Y empezar a sacar cualquier pacto que uno haya hecho, que obviamente no estaba consultando con el Señor, ¿verdad? No digamos en esta época, ¿verdad? Que tal vez uno toma aún compromisos, hermano, que no debía haber tomado, ¿verdad? Deudas que uno no le consultó al Señor, que no pensó, no, eso rapidito lo saca. Y resulta que es cuando está la situación más difícil. Y lo que uno sacaba en un rato, luego ya no. Y se vuelve un lazo para uno, una deuda. Y entonces, ¿cómo los entregamos a Moloc? Haciendo pactos que no le consultamos al Señor. Cuando creemos que nosotros podemos tomar decisiones sin consultarle al Señor. Ya somos su pueblo, hermano, ya somos su pueblo. Ahorita todo lo que nosotros hagamos y digamos debería de estar bajo la guianza del Señor para seguro nuestro. Amén. Bueno, entonces pasemos al siguiente porque tenemos que apurarnos. Dice, negarse a romper vínculos con gente que no comparte los mismos principios o valores. Mire, a veces es familia, a veces son amigos muy cercanos, una vecina que ha sido súper servicial con nosotros, pero que tiene algo que ya no me está encajando, ¿verdad? Y más si usted tiene hijos, y sobre todo si están chicos, ¿verdad? Porque yo siempre les digo, mis hijos me decían, mami, ¿por qué no nos dejas irnos a quedar a la casa de no sé quién? Siempre había alguien que me decía, yo me los llevo a la casa, dámelos. Y yo, no, mangos, le decía yo, de aquí no salen. No, le decía, en todo caso, trae a los tuyos, que jueguen aquí de día y luego ya de noche cada quien para su casa y que cada quien duerma en su casita, ¿verdad? No, hombre, no, mira, solo vamos a estar los nenes y yo no. Entonces un día alguno de ellos, no me recuerdo quién de ellos, me preguntó, mami, ¿por qué tú? O sea, todos lo hacen, ¿verdad? Todos van y ahí nos cuentan al otro día que ellos están bien contentos. Y sí, lo que pasa es que la gente es de una manera mientras yo estoy. Cuando yo ya no estoy, yo no sé cómo los tratan, ni qué cosas hacen. Y yo no voy a permitir eso. Entonces, al principio me hacían como resistencia, luego se acostumbraron, luego ya ni necesitaba yo decir que no. A alguien se les ocurría irles a decir a ellos para que me hicieran presión a mí, decirle a tu mamá que te vas conmigo, que sé qué, ya ellos ya sabían, no. Y no querés ir, no, pero es que mi mamá va a decir que no. Ya sabían, ya ni se molestaban, ¿verdad? En decirle, vamos a decir a mi mamá a ver qué dice, no, ya sabían. La respuesta definitiva era no.
Pero hay gente que siempre tiene, que no comparte lo que usted comparte, aunque así se digan cristianos muchas veces. Tenga cuidado. No entregue a sus hijitos así nomás de, ay, sí que se van, que no sé qué, para que me dejen ir al spa, para que me dejen irme a hacer las uñas. No, pues, si no se ha enterado, Dios le hizo uñas. Ahí las tiene pegaditas en la mano, no necesita irselas a hacer, aguántese. Ya va a llegar el tiempo. Son épocas, sobre todo con los niños, las épocas pasan rapidísimo. Acaba de tenerlos unos chiquititos, cambiándole el pañal y de repente ya le están pidiendo el carro a uno para irse a no sé dónde, ¿verdad? Porque pasó el tiempo. Todas son épocas y uno tiene que aprender a vivirlas. Uno tiene que aprender a respetar esas épocas y a vivir lo que le toca. Disfrútese lo que le toca. Si ahorita están chiquitos, dele gracias a Dios. De esas historias uno se queda, ay, cuando estaba chiquito. Cuando decía mal teléfono, decía tófono, ¿verdad? Cuando decía mal película, decía cúcula. Cosas así se le quedan a uno porque tan lindos que se ven, ¿verdad? Ellos con toda su inocencia. Pero hay mamás que están desesperadas porque, ay, no, yo necesito mi vida, yo siento que no, y uno con ganas de darle un cocazo, ¿verdad? Porque dicen, entonces, ¿para qué todo, viste? ¿Verdad? Mejor te hubieras quedado solita, ¿verdad? Pero no, disfrúteselo, no lo entregue, no sea fácil de decir, ay, que se lo lleve no sé quién, no, que no se lo lleve nadie, usted es la mamá o usted es el papá, ¿verdad? En lo que usted pueda, pues atiéndalos, obvio, ¿verdad? Tienen que ir a la escuela, no va a andar usted también atrás en la escuela atrás de ellos, ¿verdad? No, o sea, el equilibrio, en lo normal, trate de usted de ser responsable y de tomar su lugar, amén. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ay, este lo tenía que cambiar. Espérame, le voy a dar el otro y luego platicamos de este. No respetar la inocencia de los hijos, ser padres irresponsables o ausentes. El que un papá esté ahí, un papá o una mamá esté en la casa, no quiere decir que esté presente. A veces están ahí, pero es como un mueble, ¿va? El niño llega, mami, ¿te puedo contar una historia? Ay, no, ahorita no, estoy ocupada. Después. Yo no sé por qué tienen una época en la que hablan hasta por los codos, yo no sé si les ha pasado, ¿verdad? A mí me pasa, en la noche yo me quería dormir y ellos empezaban, fíjate mami, todo lo que no me habían dicho en el día empezaban a decírmelo a las 10, 11 de la noche, yo con los ojos que ya no aguantaba, o se ponían bien teólogos a esa hora, mami, ¿y será que los ángeles tal cosa? Y yo, Padre Santo, no mi hijo, porque los ángeles, pero, ¿y si los ángeles tuvieran un caballito, a ver si, yo qué sé, ¿verdad? Hacían unas preguntas así, y uno ahí, pero es lo que toca. Va a llegar una edad en la que ya uno les tiene que sacar las palabras, ¿verdad? Contame cómo te fue, ¿qué estás haciendo, verdad? Pero en la época en la que ellos hablan como cotorros, disfrútesela, va a pasar rápido. Pero póngales atención, sea presente, sea papá o mamá. No los deje viendo televisión solos en el cuarto. Porque usted dice, es que la película es de niños, sí, pero usted no sabe los anuncios. ¿Qué le van a pasar en los anuncios al muchachito? Entonces, esté presente. Fíjense que yo hacía algo, en lo que ellos iban al colegio, bueno, pero es que yo no trabajaba, ¿verdad? Tuve la bendición de que yo me quedé en casa. Entonces, en lo que ellos se iban, me decían, es que queremos ver no sé qué película. Entonces, yo miraba cómo la conseguía y la miraba yo. Entonces, yo estaba lavando y yo viendo, o planchando, me ponía a planchar y a ver, la verdad, yo, ay, qué feo eso. No, esa no la voy a dejar que la miren. Y hay tal cosa. Uy, ¿quién es Asmodeo? Ay, no lo voy a preguntar quién es Asmodeo, ¿verdad? Y en un chamuco, ¿verdad? No, eso no lo miran. Y así. Entonces ellos ya llegaban, ¿verdad? Vamos a ver tal cosa. No la van a ver, pero van a ver otra. Vamos a conseguir otra, ¿verdad? Pero era la forma en la que yo entendía que tenía que procurarles el bien, ¿verdad? Hasta donde yo pudiera. Y entonces yo le ponía aquí. Ay, esto se va a oír fuerte, pero hay papás que no respetan la inocencia de los niños y duermen con los niños ya estando más grandecitos, ¿verdad? Yo entiendo que a veces no hay espacio, que no hay cómo mandarlos a ellos a su cuarto y uno en el de uno, pero va a tocar que ver qué hace uno cuando ya están más grandecitos. El entendido a señas, ¿verdad? Me están entendiendo de qué les estoy hablando, porque algunos le dicen a uno, pero está dormido. Pero ay, Dios,
lo puedo tirar al piso que no siente, porque quedan como inconscientes algunos, ¿verdad? Pasan de trapo, los mueve uno y no se mueve. Sí, pero usted no sabe en qué momento sí va a salir del sueño pesado y se va a dar cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces se le empieza a perturbar al niño su inocencia. No deje que otro le esté diciendo, ¿tenés novia? Ay, dan ganas de darles un zapatazo, ¿verdad? No deje, no permita ese tipo de cosas. Aunque usted caiga mal, es preferible que usted caiga mal y que la gente entienda dónde está el límite, ¿verdad? Ay, es que te estás poniendo tan guapo, ¿será que ay, te voy a traer a la no sé quién? Y uno dice, esta doña aquí, que vaya a hacer oficio, ¿verdad? Es que aquí comentarios tan fuera de orden, pero hay papás que hasta le siguen la corriente, hay papás que son ellos. Yo recuerdo haber escuchado una señora que me dice, ay, es que estaba la televisión puesta y todos estábamos ahí haciendo cosas y de repente ella dice, no sé quién venía a ver piernas. Yo dije, yo escuché bien, ¿verdad? Entonces yo me volteé así, ¿qué le dijo? Que venga a ver piernas, es que es el anuncio de Miss Universo. Entonces, ¿y por qué le está diciendo al niño que mire, que tenía como 5 años el muchachito? ¿Qué le está diciendo? Es porque es varón y tiene que aprender. No sé, eso no lo tiene que aprender. Nadie le enseñó a usted que es mujer, usted sabe que es mujer porque es mujer, no tiene que hacer ese tipo de cosas, ¿me entiende? Y entonces yo decía, es gente que en vez de ayudar al niño lo está perturbando, está entregándolo, lo está adelantando, lo está aventando, y por eso es que el Señor ponía esta prohibición dentro de las inmoralidades sexuales. No expongamos al niño a cosas que no tiene que ver, ni en programas de televisión, ni con música, ni con gente que sea fea. Yo no sé si usted se da cuenta, pero hay gente que no puede hablar sanamente, todo es en doble sentido, todo, y dice uno, ¡ala, qué aburrido! ¿No se aburre esta gente de hablar solo así? ¡Qué desesperante! Cualquier palabra que uno dice se ríen porque ellos ya están pensando otra cosa. O sea, pero ese es usted. Pero ¿cómo lo recibe un niño? ¿Qué está pasando en la mente de un niño? Entonces hay que tener cuidado hasta de las personas que nosotros permitimos que tengan acceso a nuestros niños. Pintemos la raya, ¿verdad? Sepamos quién le está hablando y qué le está diciendo. Amén. Y luego le ponía aquí, sucumbiendo a costumbres ancestrales y adaptarlas, que era lo que el Señor les decía. Le voy a poner aquí que dice en Levítico 18:30, dice, por tanto guardaréis mi ordenanza, no participando de ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas, yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ellos tienen costumbres, que ellos han practicado cosas desde saber hace cuánto, saber quién se los enseñó, y ellos se quedaron con esa enseñanza y se les ha hecho una costumbre. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora ellos? El propósito de ellos es contaminarte y que tú las adoptes también. Y entonces, esta palabrita que usted ve ahí que dice antes, yo la busqué, y en hebreo es la palabra cara. No cara de rostro, de face, no, la palabra es cara. Es la H6440 y quiere decir desde la antigüedad. En el diccionario Chávez aparece como desde el principio. O sea que son costumbres muy antiguas, que ni ellos saben en qué tiempo resultaron, y la gente las resulta practicando. Y lo peor es que resultan practicándola con los hijos. Y entonces yo le ponía aquí en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, se apegará a uno y despreciará a otro. Hay una versión que dice, le hará caso a uno y al otro lo ignorará, porque está en dos pensamientos. Aquí hacemos chiste, ¿verdad? Cuando el pastor dice, pero es que sí, nosotros lo vimos. A donde íbamos era una comunidad indígena y tenían costumbres muy arraigadas. Y entonces el evangelio allá se estaba acomodando a ellos para no ofenderlos, para no decirles que eso no era adecuado. Ellos, los pastores, se adecuaban. En agosto es su feria patronal de ellos también. Y lo que hacían es que las iglesias en agosto cerraban todo el mes, porque ellos tenían unas costumbres, pero así cardíacas, no eran así
de que la feria y que vino un Chicoche y que no sé qué, y no, eso es para los del mundo, esos son los que van, pero no nos afecta a nosotros ni en cuenta quién vino ni quién no vino. Pero allá con ellos sí era fuerte, al punto que el día de la mera fiesta hacían unos como los voladores de Papantla, allá no me acuerdo cómo se llaman, ¿te acuerdas los que se cuelgan que justamente ese día nosotros fuimos a predicar ahí y nos quedamos atrapados porque cierran todo el pueblo? Y entonces ponen a esos voladores ahí en el centro y hacen sus ceremonias y todo huele a incienso y a hierbas y se ponen en casas que la misma familia decidió que ellos fueran ahí, adornan con hojas todo el dintel de la puerta, con hojas, les llevan ofrenda y llegan unos ahí que no sé si eran sacerdotes mayas, chamanes, a ver cómo les decían, ya ni me acuerdo, pero ellos llegaban y empezaban a tocar la marimba. A mí la marimba me encantaba hasta ese día, y ahora ya la marimba ya, porque a mí me encantaba la marimba tan bonita que se oía, pero llegan ellos y empiezan clink, 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 toda la noche. El lugar donde nos hospedaron quedaba enfrente de una de esas casas, no pudimos dormir, se sentía el ambiente pero pesado, toda la noche estuvieron ellos clink, 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 clink. Yo le decía, Carlos, pero esa ya no es marimba, le decía yo. Viene la marimba, mamita, pero es que no han pasado de ahí, le decía, mira cuántas horas llevan en lo mismo. ¿No será que es una grabación? Decía yo, ¿verdad? Porque ¿quién va a aguantar así, clink, 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 clink? Que si ellos, dice que se tomaban su brebaje, entraban como en trance y se quedaban toda la noche. Era la forma en que ellos daban una ofrenda, ¿verdad? Y clink, 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 clink toda la noche. Y los de alabanza aquí quejándose por una hora. No, aquí no se quejan los de alabanza, mentira. Pero ellos toda la noche en eso, Dios mío, era una cosa fuertísima. Ya se sabía que al otro año todas las niñas que habían llegado en edad adolescente a esa festividad, el otro año llegaban con bebés, porque como los papás se tomaban todos, venían de las comunidades y en el pueblo no tenían dónde dormir, entonces se acostumbraba que así en el parque y en todos tiraban unos, sí, como tapetes, es que se les dice de otra forma, ahorita se me fue, petates, tiraban petates y se jateaban todos, uno a la par del otro ahí, y ahí se dormían. Y entonces el chiste al otro día era que los muchachos del pueblo enseñaban el brazo, la mano, con las mordidas, de cuántas mordidas llevaban, porque lo que hacían era que agarraban a las muchachas, a las niñas, las agarraban, les tapaban la boca y se las llevaban para violarlas. Y entonces obviamente al quererse defender ellas los mordían. Y al otro año llegaban las niñas con los bebés, la mayoría quedaban embarazadas. Entonces uno, qué costumbre, o sea, y así vivían, y esa era la tradición, amoldaron. Entonces decíamos nosotros al pastor, ¿verdad? Pero ¿y ustedes qué hacen? No, pues aquí todos cierran. Nosotros ya sabemos que esos días mejor hacemos nuestras reuniones afuera porque ni Dios guarde que nos vean hacer un culto. Entonces era una cosa seria, ¿verdad? Y entonces nos decía él, y otra cosa, cuando los hermanos llegan a la iglesia y dicen, mire hermano, mire pastor, compré mi carrito, ¿puede orar por él? Sí, el pastor salía a orar, ya tenía colgados unos cuentos que le habían puesto, porque antes habían llevado su auto al brujo, al chamán, al sacerdote maya, lo que usted le quiera decir, ya lo habían llevado primero ahí, para que le echaran la bendición, pero por si las moscas también lo llevaban con el pastor. Y entonces dice uno, parece chistoso, pero mucha gente eso lo tiene tan arraigado. Y no digamos cuando ya no estamos hablando de cosas, aquí estamos hablando de cosas mayas, ¿verdad? Pero cuando son cosas de otras religiones que ni siquiera sabe la gente, ¿verdad? Yo hago no sé qué es, ¿verdad? Yo hago el feng shui, no sé qué es, pero sabe rico. No es cierto, no es comida. Son costumbres orientales, ¿verdad? Que la gente no sabe. Yo practico el yoga, yo hago meditación, porque eso como me sirve. Y dice uno, estás haciendo prácticas que son ancestrales, que ni la misma gente de ahí te puede decir de dónde sacó, que atraen cosas sobre ti que al Señor le desagradan. Que el Señor nos está diciendo, eso no lo vas a hacer. Mire, muy rapidito porque ya tengo que terminar. Yo encontraba
No le estoy dando recetas, ¿va? Pero le puse la imagen como la encontré. Yo puse mal de ojo y me salió esto. La limpieza del mal de ojo con un huevo. Todo lo que tienes que saber para hacerla de manera definitiva. Y ahí ponen esta, ¿verdad? Las benditas pulseritas que les ponen a los niños chiquitos para que no les hagan el mal de ojo. Y ahí dice, por eso dije, no, porque si lo llevo sin el pie de la foto me van a decir, ay, la hermana, usted porque no es de aquí, hermana, usted no sabe, ay, hermanas, yo vengo, dice, aquí nomás, ¿verdad? En mi familia no se da cuenta de qué, ¿verdad? Pero se movía mucho en el pueblo donde era mi mamá. Y aunque mi abuelita no jaló eso, ella era comadrona. ¿Aquí se entiende que es una comadrona? Sí, ¿verdad? Mi abuelita era comadrona o partera, pero una de las hijas, o sea, una de mis tías, sí agarró toda esa línea. Y mi tío también era súper de ellos, Dios guarde que no les mencionara algo de Dios. Eso era su rollo. Entonces nosotros lo vimos con todos mis primos, a todos nos hicieron cosas que no decía, ay, Dios mío, ¿verdad? Pero ahí le pongo la pulsera, que esa es la que está en el pie, pero generalmente en nuestra cultura es en la mano. Esa es la pulserita roja con la cosita de ámbar. Allá se usa también una piedrecita, un insecto, no sé cómo se llama, es el torso de un insecto, se ponen aquí también en Guatemala. Y que generalmente la gente lo ve y ni sabe qué es, pero se lo ponen aretes. Yo ya lo vi en el parque, hay en aretes, hay en pulseras, y ahí todos con su cosita, en blusas, y ni saben qué es. Y resulta, aquí le puse, otra práctica común es usar amuletos como el ojo turco, para alejar energías negativas y la protección del espíritu a través de la meditación. Y uno dice, no, hombre, ay, no sea dramática, hermana, ¿verdad? No sea mística. ¿Y no será que por eso no puedes fluir? ¿Y no será que por eso tenés estancadas cosas en tu casa? Porque sigues acuchuchando costumbres ancestrales desde hace saber cuántos miles de años practicó la gente aquí. Y entonces dice uno, no, pero son hierbitas. Así me dicen a mí, ¿verdad? Yo me acuerdo que fui la primera, creo yo, que me paré en mi casa, que dije, no, eso no. Entonces mi pobre mamá creció haciendo todo eso. Y me dijo, no, mijas, eso no es malo. Son hierbitas. ¿Cómo vas a creer eso le va a hacer bien? ¿Por qué ustedes todo lo miran malo? ¿Por qué todo? Y me costó porque era mi mamá, ¿verdad? Yo sabía que no lo estaba haciendo con mala intención, jamás, ¿verdad? Pero yo ya había recibido en mi espíritu que las cosas que no eran agradables a Dios, yo no las iba a hacer. Aunque así fueran la costumbre de tatalapo en mi familia, yo no las iba a hacer. Y yo les he contado, ¿verdad? La experiencia que yo tuve con eso. Cuando yo le cuento que a mí me bautizó el Señor por el Espíritu, mi liberación fue porque a mí me pasaron el huevo. Mi mamá, bueno, yo no sé, nunca hemos vuelto a hablar de eso, yo no sé si ya me cree o cómo estará, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo llegué esa noche con los ojos bien hinchados, ¿verdad? Y mi mamá, ¿qué te pasó? Mi mamá pensó que me habían asaltado, ¿verdad? Porque en Guatemala es bien común. ¿Qué pasó? ¿Te asaltaron? Y yo, no, mamá, fíjese que fui a la administración. Y la hermana empezó a orar por mí, empezó a reprender y que no sé qué. Y ella poniéndome atención, bien contenta, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y entonces fíjese que en lo que ella estaba orando por mí, yo vi como que yo me hubiera recordado de que a mí me metieron justo así como una tela de estas, porque era el fondo de una mujer, un camisón, no sé qué sería, y lo pusieron así como hamaca. A mí me metieron en la hamaca y mientras alguien me mecía así, porque es que lo que pasa es que yo nací con una condición que hasta aquí no sé qué sería lo que tenía, porque nunca le dieron diagnóstico a mi mamá, pero un ojo se me salió de la cuenca a causa de una inflamación. Y entonces le dijeron, mi mamá trabajaba en el Seguro Social, y entonces le dijeron, me vieron especialistas y todo, y le dijeron, mire, ella no va a sobrevivir, porque la inflamación que tiene le va a afectar tanto su cerebro que ella no va a pasar. Entonces, mejor llévesela a su casa. ¿Para qué la vamos a hospitalizar? Mejor llévesela a su casa, ahí cuídela, y pues cuando llegue la hora, pues ya estuvo, ¿verdad? Y entonces, en la desesperación y la angustia de mi mamá, y entre las costumbres que ellos tenían, rápido le dijeron, no, hombre, llévala tal.
esa mujer es buenísima para eso, esa es su especialidad, llévala. Y me llevaron, ¿verdad? Y entonces yo vi eso, yo vi cómo me metieron en una tela así como transparentosa. Me metieron y mientras uno me mecía, la mujer me pasaba un huevo. Y mientras me estaba pasando el huevo, entonces yo empecé a ver, pero ¿dónde estoy? Y las paredes no eran paredes, sino que eran, o sea, era una casita muy humilde, era una de lámina, y era de madera, entonces yo veía cómo las tablas de madera no cazaban cabal, sino que entraba la luz de afuera por ahí. Y eso fue lo que yo vi. Y mientras yo estaba viendo eso, me dice la hermana, ¿verdad? La hermana empezó a reprender. Entonces me dijo, hay un ambiente, hay un espíritu de muerte, me dijo, que te ha estado atormentando. Y eso es lo que vamos a reprender, me dijo. Y cuando yo empecé a ver eso, en el instante me dijo, a ti entregaron, cuando tú eras chiquita, me dijo, entregaron tus ojos a algo. Hubo algo que hicieron cuando tú eras chiquita y entregaron tus ojos a algo. Y entonces yo, en lo que estaba diciendo eso, yo abrí los ojos y le dije, sí, me dijo, yo lo puedo sentir, pero hoy el Señor lo que va a hacer es que te va a dar te va a ministrar para que ya no tenga más poder sobre ti. Y pues ahí oró por mí, ¿verdad? Y pues mi liberación fue que yo sentí como el Señor vino sobre mí, yo hablé en mis lenguas y yo salí bautizada por el Espíritu, ahí hablando en lenguas bien contenta, ¿verdad? Ya dando brincos como conejo, pero fue toda una batalla. Y entonces cuando a mí alguien me dice, no hermana, si no son cosas, es que usted es muy exagerada, digo, no, si yo lo viví, decíselo a alguien más, ¿verdad? Que tal vez no sabe ni cómo son las cosas, pero yo sí lo vi. Yo veía cuando llegaban ellas y de repente alguno de los primos, de los nietos, los acostaban y tenía que brincarle en cruz una niña y luego le hacían no sé qué. Y no era una cosa de rituales tras rituales que traían desde antes. Una mezcla, y aquí le quiero poner porque aquí no sé si va a alcanzar a leer. Porque dice las fiestas, dice los rituales más comunes en México, porque esos los busqué, eso lo encuentra usted en Google, no tiene ni necesidad de irle a preguntar a nadie más. Y entonces no se lee la primera línea, dice el Día de Muertos y sus ofrendas y altares, la celebración de los santos, patrones en comunidades locales, las posadas y festividades de fin de año, como el ritual de las 12 uvas para Año Nuevo, así como las ceremonias de origen prehispánico, como los masajes, las limpias y danzas, como el carnaval de los chinelos y la danza de los parachicos. Esas sí ni las he visto, ¿verdad? Pero ahí dice rituales de origen prehispánico y sincretismo. Cuando dice sincretismo, está diciendo que es cuando la religión católica tuvo que adoptar cosas de la gente de acá para no ofenderlos, para que lo hicieron en la iglesia y lo que hicieron fue juntar las dos cosas, ¿verdad? Y entonces dice, como por ejemplo el Día de Muertos, con el cempasúchil y las calaveras de azúcar, las danzas, rituales curativos y de protección, hay rituales para petición de lluvia, para protección de siembras, agradecimiento a las divinidades, rituales de vida y paso, como ceremonias como el bautizo, que combina elementos prehispánicos cristianos para purificación de los recién nacidos. Y entonces dice uno, ¿cuántas cosas, verdad? Y a mí saber ni cuántas me hicieron, dice uno, ¿verdad? Porque ya solo por revelación hay cosas que el Señor sí va a revelar y van a haber cosas que usted ni se va a enterar jamás. El Señor solo va a decir, tú ven y yo te libero. Ya, ¿para qué me va a poner a explicarte qué es y por qué? Pero hay cosas que uno sí puede así dar, tal cosa, yo tengo tal cosa, a mí me hicieron tal cosa. Y entonces yo le quiero poner aquí, con esto termino, dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Todos queremos ser especial tesoro del Señor, ¿verdad? Todos le hemos dicho, Señor, yo quiero ser especial tesoro para ti. Tal vez no lo fui ni para mis papás. Tal vez en mi casa yo era el cero a la izquierda, ¿verdad?
pero yo contigo, yo sí quiero ser la consentida. Yo quiero quiero experimentar las cosas que tú tienes para mí. Y uno dice, bueno, ¿y ahora que ya pacté mal, qué hago? Y resulta que está la sangre del pacto eterno que está sobre nosotros, que es la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros nos presentamos a una santa cena, cada vez que nosotros nos presentamos al altar, cada vez que nosotros nos ministramos, es como decir, a mí ya me salvaron, ya mis pecados fueron perdonados, pero aquí queda una manchita. Yo me acuerdo que a ese muchacho le dije, jamás te voy a olvidar, y aquí estoy sin olvidarlo, ¿verdad? Y lo quiero olvidar. Yo hice tal cosa y pues yo me adelanté, ¿verdad? Y no, pensé que con él me iba a casar y resulté haciendo cosas que no debía. ¿Y ahora qué hago, hermano? Yo siempre les digo, cuando son cosas así, les digo, yo voy a orar por ti y vamos a ministrarte. Pero en la próxima Santa Cena, si tú sientes que hay algo ahí todavía, dile, Señor, yo hoy vengo apelando a tu sangre preciosa, al sacrificio que tú hiciste en la cruz. La palabra dice que Él pasa por alto los tiempos de ignorancia. Hay cosas que hicimos en ignorancia. Dios no vino a acusarnos, sino que Dios dice, te amo, eres mi especial tesoro, yo ya hice un pacto contigo, pero en ignorancia hiciste tal cosa y esa mancha todavía la veo. Tengo que decirte que es necesario que presentes eso delante de mí. Tengo que hacerte ver que está en mi palabra el pacto, pero que también están las exigencias. Que no quiero que dejes al enemigo que siga estando en ti, que comparta la misma tierra, porque te va a contaminar. Dios es bueno y Dios siempre nos habla a tiempo. Y Él sabe por qué me permitió hoy. Fíjese que yo de verdad le quería hablar de otra cosa. El Señor siempre me va a lo mismo. Por eso me costó tanto hallarle el tema, el nombre, porque yo tenía idea de esto, pero siempre caía en lo mismo. Entonces dije, no, definitivamente yo creo que el Señor quiere hablar de esto, ¿verdad? Tal vez hay cosas que tienes guardadas. Yo recuerdo que alguien me decía, ay, pero es que lo que me regaló me sirve, ¿verdad? Y yo por eso no lo he tirado. No crea que es porque yo me acuerdo de esa persona, hermana. No, es porque me sirve. Sí, te sirve, pero justo es lo que te tiene atado todavía. Es que es muy valiosa. La medallita milagrosa que me dejó la tía Rosa, para que todo rime, ¿verdad? Ay, es así de gruesa, mire ¿cómo la voy a...? Sí, pero lo tienes que sacar. ¿Qué voy a hacer con tal cosa, hermana? Pues tienes que presentarlo delante del Señor. En primer lugar, presentar tu corazón. Y si tienes que tomar acciones, tienes que tomar acciones. Tirar eso, sacar eso de tu casa, poner atención a lo que estás haciendo si tienes hijos. Cuidar también tu inocencia. Uno habla de la inocencia de los niños porque es lo más puro que hay. No hay cosa más preciosa que ver a los ojos de un niño y ver la pureza que hay en ellos. Es algo hermoso. Pero yo le decía a un hermano, cuando nosotros venimos y nos presentamos delante del Señor y el Señor nos rocía de su sangre, dice la palabra que es como que otra vez nos volviera a ver como inocentes niños, como que volviéramos a tener ese brillo de inocencia en nosotros, no importando lo que hiciste, no importa. El Señor es tan poderoso que dice la palabra, ven y estemos a cuentas. Y si tu pecado fuere rojo como la grana, como la nieve será emblanquecido. No importa que lo que hiciste, lo grande que tú lo ves, más grande es el Señor y su sacrificio. Y hoy lo que el Señor viene a decirte es tiempo de que te pongas a cuentas. Es tiempo de limpiar. Es tiempo de ordenar. Porque no vamos a tener nada en nuestra casa ni en nuestra vida de la que el enemigo pueda decir, tiene tal cosa. Aún guarda eso. Tiene en su mente aquel pensamiento y no ha querido decir, sí, yo esto nunca me lo pude sacar de la mente. Porque reconocer esas cosas no son fáciles. Pero
Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de hacerlos. Es que si en algo, como hablé de todo, ¿verdad? Tú no tengas pena. Si en algo tú quieres presentárselo al Señor, pues puedes venir aquí al frente. Yo quiero que oremos y que le digamos al Señor: Señor, yo soy tuyo. Yo quiero ser especial tesoro. Yo quiero que cuando me mires, tú hayas agrado en mí. Y que todo lo que haya en mí, Señor, sea porque tú lo pusiste. Yo renuncio a toda cosa que en inocencia, que en torpeza, que me equivoqué, que no sé de qué manera yo le abrí puertas. Y resulta que ahora sigo atado, por eso no me había dado cuenta. Pero tu Padre bueno vino a ponerle justo la flechita para señalarlo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, hoy venimos ofreciéndonos, Señor, delante de ti, anhelando con todo nuestro corazón, Señor, ser tu especial tesoro. Hoy te decimos, Señor, nosotros amamos, Padre, el pacto que hiciste con nosotros, pacto de vida, pacto de restauración, de salvación, Señor, de sanidad para cada una de las áreas de nuestra vida, no solo para nuestro cuerpo, sino también en nuestro espíritu, en nuestra alma. Padre, aquellas cosas, Señor, que encontraron cabida de una o de otra manera con nuestro permiso, tal vez, y a veces sin nuestro permiso. Éramos tal vez tan pequeños que ni siquiera pudimos opinar de lo que estaban haciendo con nosotros. En inocencia, nosotros sin saberlo nos presentaron a algo que era abominable delante de ti. Hoy venimos renunciando, Señor, conscientemente. Abrimos nuestros labios, Señor, y decimos: renunciamos a toda costumbre ancestral. Renunciamos a toda cultura que no sea la cultura del reino. Nosotros no predicamos una iglesia, una religión, una cultura de algún país. Nosotros lo que predicamos es la cultura de Cristo, la cultura del reino, la única. Padre, en el nombre de Jesús, mira nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Pon, Padre, de tu sangre preciosa hoy, Señor, y purifica, Padre, aquellas áreas. Todo aquel que necesita ser libre de recuerdos. En el nombre de Jesús, hoy venimos tomando autoridad, Padre, y venimos declarando, Señor, que sobre todas las mentes, Padre, que hoy se están presentando voluntariamente delante de ti, haya un milagro, Señor, poderoso. Hoy se pudra, Señor, todo yugo que el enemigo quiso poner, toda marca que quiso dejar en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos presentándonos, Señor, como lo que somos delante de ti, hijos tuyos comprados con tu sangre, Señor. Venimos declarando, Padre, sobre nuestra vida tiempo de restauración. Padre, tiempo de restitución, aún aquellas cosas que el enemigo detuvo, que logró detener porque había algo que no te agradaba en nosotros. Hoy en el nombre de Jesús venimos declarando, Señor, que dice tu palabra que aquello que robó el enemigo lo tendrá que devolver por 7 tantos más. En el nombre de Jesús nosotros venimos tomando, Señor, esa promesa, Padre, sobre nosotros. Cualquier cosa que se detuvo, cualquier cosa que se estancó en nosotros, que no nos dimos cuenta, que no estuvimos conscientes de lo que estaba pasando en ese momento, que no entendíamos, pero hoy que entendemos, hoy venimos presentándolo delante de ti, Señor, para que tú hagas la obra portentosa sobre nuestras vidas, en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones. Todo sentimiento, Señor, que ligó, que ató, que quiso ponerse sobre nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos declarando, Señor, que somos llamados a ser libres por el precioso sacrificio de Cristo en la cruz, por la sangre del Cordero. Padre, hoy
toma toda iniquidad, todo pecado, Señor, que sea aplastado por ti, Señor, y echado al fondo de la mar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos, Señor, nuestro corazón. Hoy presentamos nuestra vida, Señor, rogándote que tú obres, Señor, sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por hablarnos una vez más, Señor, por tener ese cuidado de nuestra vida, papito lindo. En el nombre de Jesús abrazamos tu palabra. Se cierra este saco, Padre, pero lo llevamos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, papito lindo. En el nombre de Jesús bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, a los que estuvieron en las redes, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Padre amado, sea de edificación.